El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. Aunque la investigación neurocientífica se encuentra abocada a determinar cuáles son las características fisiológicas del sueño en los seres vivos, lo cierto es que si no dormimos, nos morimos. El sueño es una conducta como hablar, caminar o sentarse. Dormir es más importante de lo que imaginamos, y hacerlo de manera adecuada mejora sensiblemente nuestra calidad de vida. Cuando dormimos, nuestros órganos vitales se recuperan y se preparan para el día siguiente. Nuestro cerebro produce las hormonas que regulan el hambre y el crecimiento, por ejemplo, pero además se restaura la actividad cognitiva y nuestro sistema inmunológico. Cuando empieza a anochecer, el cerebro inicia un proceso bioquímico que nos induce al sueño. Es en este proceso que aparece la conocida melatonina. Podríamos decir que determinadas zonas del cerebro se apagan y se encienden otras, preparándose para el sueño. En los mamíferos, reptiles y aves, este proceso es similar, repitiéndose en periodos de 24 horas de duración aproximadamente. A estos periodos se los conoce como ciclos circadianos. El ciclo en el cual necesitamos dormir se llama sueño-vigilia. El tiempo de este ciclo está regulado por un reloj circadiano ubicado en una región del cerebro llamada hipotálamo. Cuando nuestras retinas detectan la disminución de luz natural, le avisan a las neuronas de esta zona del cerebro y allí empieza este proceso. Pero este proceso no es lineal, sino que se divide en etapas de aproximadamente 90 minutos, que se repiten durante las 8 horas recomendables que pasamos durmiendo, pudiendo encadenarse entre 4 y 6 ciclos secuenciales. La etapa de adormecimiento es la primera etapa o fase 1 y comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño. Es una etapa de transición. La etapa de sueño ligero es la fase 2. Ocupa aproximadamente el 50% de nuestros ciclos de sueño. En esta etapa, nuestro cuerpo va desconectándose lentamente de su entorno, ralentizándose nuestra respiración y ritmo cardíaco. La actividad cerebral de esta etapa hace que sea muy difícil despertarnos. Si alguna vez soñaste que caes por un precipicio y te despertaste súbitamente, eso te pasó en esta etapa del sueño ligero. La etapa 3 es una etapa corta de transición que dura apenas 2 o 3 minutos y que nos acerca al sueño profundo. Es en esta etapa, junto con la siguiente, en que nuestro cuerpo consigue un estado de relajación profunda y cuando se dan los picos de segregación de hormona de crecimiento tan importantes, por ejemplo, para los deportistas. La etapa 4 es la del sueño profundo o sueño delta y suele ocupar el 20% del ciclo total del sueño. Es la etapa más importante de todas, ya que va a determinar la calidad de nuestro descanso. Durante esta fase del sueño también es difícil despertarnos. Nuestro ritmo respiratorio es muy bajo, así como nuestra presión arterial, que suele descender entre un 10 y un 30%. La etapa 5 o sueño REM, por su sigla en inglés Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, también se denomina etapa de sueño paradójico y ocupa un 25% de nuestro ciclo del sueño, entre 15 y 30 minutos. Se denomina REM debido al movimiento constante de los globos oculares bajo los párpados. En esta fase hay una alta actividad cerebral, muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos, con la diferencia que en ella
nuestros músculos están bloqueados. Es la fase en la que soñamos y captamos información del exterior. Acordate lo que dije hace un rato. Estas fases pueden repetirse secuencialmente hasta 6 veces, por lo que en una noche normal podés soñar hasta 6 sueños diferentes. Aunque la cantidad necesaria de sueño de cada persona depende de distintas causas, como el propio organismo, el ambiente y el estilo de vida, se recomienda que los adolescentes entre 14 y 17 años y adultos jóvenes entre 18 y 25 años duerman entre 7 y 9 horas, nunca menos de 6 y nunca más de 10. A los adultos de 26 a 64 años se les recomienda entre 7 y 8 horas de sueño. El uso de fármacos o estimulantes como el alcohol o las drogas ilícitas, los problemas afectivos, el estrés, la ansiedad y la depresión interfieren en el buen dormir. Un descanso no saludable disminuye nuestro estado de alerta, nos hace sentir más cansados, trastorna nuestra memoria, nuestra forma de pensar y hasta interfiere en nuestra comunicación oral. En casos más extremos, colaboran a la aparición de patologías como la hipertensión, cardiopatías, apoplejia y diabetes. Los trastornos del sueño son alteraciones para conciliar o mantener el buen dormir. El insomnio o el no poder dormirse, la narcolepsia o la necesidad irresistible de querer dormir a deshoras, la apnea obstructiva del sueño, como ronquidos o dificultad para respirar, el sonambulismo y las pesadillas son los más usuales. El 45% de la población mundial duerme mal. Todos estos trastornos son tratables, desde técnicas de relajación, el cambio de medicación prescripta, cambiar hábitos con respecto al uso de drogas o alcohol y la adecuación de la dieta alimentaria. Bueno, te conté qué es el sueño, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus implicancias sobre nuestra salud, pero todavía no te dije lo que le da título a este video, cómo dormir mejor. Cómo podemos mejorar naturalmente nuestra forma de dormir. Es importante que evitemos el consumo de café, el alcohol y el tabaco en las horas previas al descanso. Una cena frugal, con los nutrientes necesarios y con poca ingesta de agua, es recomendable. Un ambiente con una temperatura de aproximadamente 22 a 24 grados es ideal, con ropa liviana y el abrigo suficiente, evitando cobertores pesados. Almohadas y colchón confortables se sobreentienden. Dormir las horas saludables de acuerdo a nuestra edad y siempre dentro de una franja horaria para que nuestros ciclos circadianos sean regulares. Está demostrada la influencia positiva de la actividad física siempre que sea alejada un par de horas al menos de nuestro estado de sueño. Recordar el adagio popular, problema que no tiene solución deja de ser problema. Los problemas sin solución del día, déjalos para el día siguiente. Mientras dormimos no podemos solucionarlos, con el agregado que dichas preocupaciones alterarán nuestro descanso con las consecuencias ya descriptas. A algunas personas puede ayudarles desarrollar técnicas de relajación, escuchar música suave o una lectura. Recordá que nuestra retina envía una orden a las neuronas del hipotálamo avisándole que es tiempo de dormir. Por ello, evita la luz blanca que producen las pantallas de TV, móviles y computadoras. Esa luz le hace creer a nuestro cerebro que es de día. Para terminar, te cuento que cada 18 de marzo se celebra en varios países del mundo el Día Mundial del Sueño. En la descripción del video te dejo alguna información para que sigas investigando el tema. Por lo pronto, este video termina acá. Dulces sueños.
Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.